Bien, nos encontramos aquí en la ciudad de Lima en esta oportunidad con el abogado Javier Mujica, quien ha sido asesor congresal, ha estado también esta mañana dando una importante conferencia acá donde se ha hablado de el tema de derechos humanos. Bueno, doctor Javier, hemos venido desde Ayacucho para contactar personalidades aquí en la ciudad de Lima y hablar sobre todo de este contexto nacional que estamos viviendo ahora, y sobre todo hablábamos un rato de la reforma a la justicia que hace tanta falta. Doctor Javier, antes que nada agradecer su deferencia y expresarle nuestro saludo desde la región Ayacucho. Muchas gracias y amigas y amigos de Ayacucho, para mí un honor poder conversar con ustedes sobre estos temas que son tan importantes para el país y para nuestra vida cotidiana, ¿no? La reforma de la justicia, doctor, ¿cómo la ve usted? Bueno, todos consideramos que es necesaria. ¿Qué habría que hacer? Bueno, hay varios planos, ¿no? Es evidente para cualquiera que ha tenido la desgracia de toparse con el Poder Judicial que ese sistema de justicia no funciona. El sistema de justicia incluye a las autoridades del Poder Judicial, los magistrados, pero no solo los magistrados, también el personal administrativo y las autoridades del Ministerio Público. Asimismo, incluye al Consejo Nacional de la Magistratura, que ahora está cerrado y no ha sido aún reemplazado por una Junta Nacional de Justicia que esté en funcionamiento, e incluye también a la Academia de la Magistratura, es decir, a todo lo que tiene que ver con la impartición de justicia en el país y la restitución de los derechos de las personas cuando estos son afectados. Este sistema no funciona, y la mejor prueba de esto es que el Perú es el país más denunciado en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entran más de 300 denuncias por año contra el Estado peruano por incumplir con sus obligaciones en ese tema, y principalmente porque la justicia en el Perú no se encarga de resolver estos problemas, por lo cual la gente tiene que acudir a una organización internacional, y al mismo tiempo el Perú es uno de los países más condenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque estas violaciones no son ficticias sino son reales, han ocurrido y afectan a miles de personas. Recientemente, en un informe de la Comisión Interamericana, se ha señalado con toda claridad que en el Perú hay un patrón estructural de incumplimiento de sentencias judiciales cuando éstas ordenan restituir los derechos laborales o las pensiones de miles de personas en el país. Es decir, estas personas cuyos derechos fueron violados fueron a la justicia peruana, obtuvieron sentencias del más alto nivel, llámese de la Corte Suprema o incluso del Tribunal Constitucional, y el Estado peruano se niega a cumplir con estas sentencias por años de años. Estoy hablando de más de 20 años incluso. O sea que esta crisis no es nueva, doctor, que hemos tenido ahora en la justicia, pero también, por ejemplo, en una región como Ayacucho todavía tenemos miles de personas esperando justicia. Exactamente, esta no es una crisis del momento. Se ha hecho muy visible con los casos de corrupción, claro, y se ha hecho evidente con estos vínculos entre redes de magistrados en el Callao o en Lima o en otras regiones del país, vamos a decir por ejemplo el Santa, Chimbote, etcétera, en las que estos magistrados se coluden para torcer el sentido de la justicia, para favorecer intereses personales, intereses políticos, de partidos políticos, por ejemplo, como el Fuerza Popular del Fujimorismo o el APRA, o de intereses económicos de grandes empresas y sobre todo de empresas corruptas, que es el caso de las empresas brasileñas o del famoso Club de la Construcción aquí en el Perú. Entonces hay un sistema corrupto que gobierna la administración de la justicia en el país, y eso está ocurriendo ahora, pero también hay otros antecedentes que justifican por qué esa justicia tiene que ser modificada sustancialmente, ¿no? El panorama, doctor, así como lo planteamos, lo vemos muy oscuro, ¿no? Pero todavía podemos tener una esperanza. ¿Cree usted que hay todavía jueces, fiscales probos en los que podemos creer para que haya un cambio verdadero en nuestra justicia? Yo creo que sí. Yo creo que es evidente que existen jueces y fiscales que cumplen su función y a los que hay que darles un reconocimiento por su decencia, por su dignidad y por su valentía, porque en muchas ocasiones incluso se juegan la vida. Hace unas semanas mataron a un fiscal del sistema anticorrupción en el Santa, me parece,
en Huaraz, si mal no recuerdo, y eso nos dice que no se trata de una cuestión sencilla. Hay fiscales y jueces muy valientes que dignifican esta función de la Administración de Justicia. Pero tan importante como eso es la movilización ciudadana. O sea, si hoy día se está discutiendo de la reforma del sistema de justicia, es porque la gente salió a la calle, que es la única manera como esto realmente podrá ser modificado. Si la gente cree que es un problema que no le afecta, entonces estamos perdidos. O sea, puede que a ti personalmente en este momento no te afecte, pero te va a afectar mañana. Claro. Y te va a afectar a ti o a tu padre o a tu hermano o a tu hijo o a tu vecino incluso. Y en ese momento tú vas a extrañar una justicia digna de ese nombre. Entonces, si no hacemos todos algo para cambiar esa situación, si no nos manifestamos, organizamos y movilizamos para que se escuche este reclamo, entonces eso no va a ocurrir. No se puede bajar la guardia, porque estos sistemas políticos, precisamente por el grado de corrupción que los afecta, son muy pasibles a hacer algo así como artificios para contentar a la tribuna y luego otra vez volver a las circunstancias de toda la vida. Y nosotros no queremos eso. Lo que queremos es un cambio de verdad, un cambio radical que suponga una nueva justicia al servicio del pueblo y que nos garantice el ejercicio de nuestros derechos. Bueno, doctor, no elegimos a quienes administran la justicia, ¿no?, en un sistema como el peruano, pero sí elegimos a los congresistas y vemos con preocupación de que muchos de ellos están interesados en blindar a quienes administran la justicia, ¿no? El caso del señor Chávarri, del mismo señor Inostroza, que se prolongó el tema hasta que escapó del país, y todos estos temas que se discuten ahora dentro de la reforma política. ¿Cuál debe ser la posición, la postura, cree usted, del pueblo ante esta situación? Bueno, yo creo que la postura debe ser abrir los ojos. Abrir los ojos significa entender que la crisis de la justicia no solo tiene que ver con los órganos del sistema de justicia, llámese el Poder Judicial o el Ministerio Público, tiene que ver con el sistema institucional del Estado peruano en su conjunto, porque tanta corrupción hay en el Poder Judicial como la hay en el Poder Ejecutivo, como la hay en el Poder Legislativo. Y estamos hablando, en el caso del Poder Legislativo, de gente que no nos representa, que gente que ha sido elegida para burlar a la justicia, para acogerse a la impunidad, basados en la inmunidad parlamentaria, para aprobar leyes al servicio de las grandes empresas y en contra de la población, como ocurre y estamos viéndolo todos los días. Entonces no es solo el problema del sistema de justicia aislado, sino en su conjunto, y por eso hay que abrir los ojos para hacer un planteamiento general. Necesitamos una nueva política, con nuevos políticos, con nuevas instituciones, con una nueva constitución que signifique realmente un cambio de verdad. Estamos a 2 años de cumplir el bicentenario y yo personalmente creo que no hay nada que celebrar, porque es indigno que sintamos que hemos logrado algo cuando el país se cae a pedazos. Entonces, lo que debemos proponernos es esa meta, un cambio general de las instituciones y de las personas para tener una justicia que nos favorezca. ¿Qué necesitamos, doctor? ¿Una reforma como se está planteando, o algunos son más extremistas, a ir a un borrón y cuenta nueva y dicen que se vayan todos, por ejemplo? Bueno, yo estaría muy tentado a decirlo también. Yo creo que cuando uno mira a todas las instituciones del Estado encuentra que efectivamente hay una pobredumbre generalizada. Esto se parece mucho a lo que Manuel González Prada decía a fines del siglo XIX o principios del XX, cuando decía que donde uno pone el dedo salta la pus. Efectivamente, nuestro sistema está realmente muy corrompido y deberíamos echarlo a un lado y generar uno nuevo. Eso supone definir el marco de las instituciones. Eso es la Constitución. Por eso es que yo soy de los que creen que deberíamos llamar a una asamblea constituyente para definir esa nueva carta política del Perú y a partir de ahí empezar de nuevo. Es casi como una refundación de la República en el Bicentenario, de lo que estamos hablando. Los cambios, los parches no nos van a resolver el problema. Necesitamos una mirada general que incluya un cambio general y que se vaya toda esta gente a la cárcel o a sus casas, pero no continúen haciéndonos el daño que nos vienen haciendo hasta el momento, ¿no? Pero nos hace bien este enfrentamiento, doctor, entre el Ejecutivo y el Legislativo, cuando vemos de que el pueblo, según las encuestas, digamos, acepta en cierta manera esto, porque vemos que si el presidente va y pecha al Congreso y tiene esta actitud, entonces sube su popularidad.
Bueno, yo no creo mucho en las encuestas. Yo creo que las encuestas, en primer lugar, las dirigen, orientan y manipulan los que pagan las encuestas. Entonces uno tiene que preguntarse quién paga estas encuestas, y son los grandes grupos de poder económico los que están detrás de esto, que quieren orientar la política a encuestazos. Y lo segundo es que estas contradicciones que se ven a veces entre el poder ejecutivo y legislativo no nos deben hacer perder de vista cuáles son los temas de fondo. Entonces no es un problema de si el presidente del Congreso, el señor Salaverry, debe quedarse o debe irse, o si debe cambiar la política del Ministerio de Educación específicamente y no la política general del gobierno, porque en el fondo ellos siguen avanzando con sus planes y actividades. El Congreso sigue aprobando leyes contra la gente, y el Poder Ejecutivo, que por ejemplo acaba de aprobar en diciembre pasado un plan nacional de competitividad que se proyecta para borrar derechos de los trabajadores, nadie está hablando de eso, porque todo el mundo está preocupado por las encuestas, y ese no es el tema. O sea, hay que mirar los problemas de fondo. Bueno, finalmente, doctor, el papel que juegan los medios de comunicación. En los últimos años hemos visto con preocupación que prácticamente hay un monopolio, un grupo muy poderoso que ha absorbido otros medios, y que realmente eso para el manejo de la opinión periodística, creemos, ¿no?, algunos también profesionales de la comunicación, sobre todo en provincia, que no es sano esto. ¿Usted qué piensa? Yo pienso que efectivamente la prensa y los medios de comunicación del Perú están concentrados. Eso no es extraño, porque en la economía peruana estas concentraciones son más comunes de lo que uno podría sospechar. Toda la economía peruana está oligopolizada o monopolizada, es decir, vea usted cualquier sector de la economía nacional y dos bancos concentran más del 60% de todas las colocaciones y utilidades, 2 o 3 farmacéuticas controlan la distribución de medicamentos y se enriquecen impidiendo que la gente acceda a medicamentos genéricos, y lo mismo ocurre en la industria alimentaria con el Grupo Romero, y lo mismo ocurre con las AFPs, etcétera. O sea, toda la economía peruana es hoy día gobernada por monopolios u oligopolios. Entonces no es extraño que en los medios de comunicación ocurra algo parecido. Entonces el grupo El Comercio es dueño del, no sé, más del 80% de todos los medios, y por tanto marca la pauta central de la orientación de la información que se consume por la gente. Y quién está detrás del Grupo del Comercio. Entonces hay que mirar a los grupos económicos que están detrás del Grupo del Comercio y preguntarse qué relación tienen, por ejemplo, con estas situaciones de corrupción que hemos estado viendo en los últimos años. Uno tiene que mirar siempre quién está detrás de las cosas, quién está detrás de las encuestas, quién está detrás de los medios de comunicación. Por eso yo creo que tanto para los medios de comunicación como el resto de la economía peruana hay que buscar que se acaben los monopolios y los oligopolios. Eso otra vez es un tema de reglas de derecho, que haya leyes que lo impidan. Y hay que democratizar el acceso a los medios de comunicación. O sea, la gente tiene derecho a recibir información verdaderamente imparcial, independiente y útil, y no la basura que nos meten en los noticieros todas las mañanas de los muertos, de los asaltos y de los no sé qué, en vez de las cosas que realmente podrían favorecer nuestro desarrollo. Bueno, doctor, usted acabó de hablar hace un momento de que se aproxima el Bicentenario. Ayacucho es indudablemente protagonista en este tema. Y ¿qué mensaje tendría usted para nuestros televidentes en Ayacucho? Bueno, yo medio en broma, medio en serio, he planteado que se postergue la celebración del Bicentenario hasta el Tricentenario, a ver si hay algo bueno en el país que celebrar realmente, porque en este momento no hay condiciones para celebrar absolutamente nada. Y si están muy apurados, por lo menos que lo difieran 3 años más hasta la celebración del Bicentenario de la batalla de Ayacucho, porque la independencia no se gestó en 1821. Todos sabemos que eso arrancó con la capitulación de Ayacucho en 1824. Incluso diría más, ni siquiera ahí realmente se consumó la independencia del Perú, porque después de la capitulación de Ayacucho fueron retomados los cuarteles del Real Felipe en el Callao y siguieron actuando los españoles durante un buen tiempo. Pero digamos, simbólicamente Ayacucho representa mucho, es la independencia del Perú y del resto de los países de América, ¿no? Y la unidad latinoamericana. Entonces, si se tratara de no ir tan lejos como el Tricentenario, vamos a hacer campaña para que se celebre el Bicentenario no en el año 2021, sino en el 2024. Y viva Ayacucho. Ya. Gracias, doctor, muy amable. Gracias a todos ustedes, muchos saludos.